Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Muy buenas tardes, les habla Nicolás Casanseu. Bienvenidos a nuestro programa, que hoy, bueno, siempre tienen invitados especiales, pero hoy es bien especial para mí particularmente. Es un amigo, además de un admirado héroe de la Guerra de Malvinas, piloto, navegador del primero y del último vuelo de Hércules. Roberto Mela, bienvenido al programa. Los oyentes más o menos saben de qué se trata cuando se menciona la chancha, ¿no? El sobrenombre del avión Hércules. Pero en dos o tres palabras, como lo puse hoy anunciando tu participación del programa, es que se metían desarmados en el mismo frente del combate aeronaval. Rescataban camaradas salvándoles la vida, salvaban aviones, salvando al camarada salvaban aviones, aterrizaban en Malvinas burlando el bloqueo inglés, sorteando esos buques, haciéndolo de noche con vientos huracanados. Hasta nació un nuevo término. No eran aterrizajes, eran aterrorizajes. Me gustaría saber, Roberto, ¿quién inventó esa palabra, aterrorizaje? Bueno, esa es una palabra que se usaba mucho en Palomar, en tono de broma, por supuesto, cuando uno tenía alguna situación especial, especialmente meteorológica, ¿no es cierto? Entonces venía alguno y decía, hoy tuve un aterrorizaje en tal lado porque la situación meteorológica. O sea que si me decís quién la inventó, no, pero era una palabra que se usaba en nuestra brigada aérea de transporte. Claro, pero acá se convirtió en diaria y además a los elementos climáticos se le sumaron los misiles ingleses y tantas otras cosas que dificultaban el aterrizaje. Y esto no termina aquí, la enumeración. Hacían los llamados vuelos locos, que era nada más y nada menos, con esas máquinas pesadas, lentas, elevarse para ver dónde estaban los buques de la flota inglesa para dirigir allí el ataque de nuestros pilotos, con un riesgo terrible para la supervivencia de la tripulación. Así fue como sabés muy bien que perdimos un avión en uno de esos vuelos de exploración y reconocimientos locos. El de Capitán Martel. El de Capitán Martel. Y además actuaban como señuelos vivos porque atraían hacia sí los Harriers, de esa manera se desguarnecía la flota y venían nuestros halcones a causarle daño. Exactamente. Te olvidaste de una actividad que hizo el escuadrón. Tuvimos un avión bombardero. No, también, el Tigre Viana. Sí. El avión del Tigre Viana, sí. E inclusive se dieron el lujo de hundir un buque. Sí, señor. Bueno, y tantas otras cosas, arrojar víveres y municiones a distintos lugares. Dos lanzamientos hubo, Darwin y Howard. Operaciones complejas, peligrosas. Pero la Fuerza Aérea, Roberto, ya tenía buen conocimiento de Malvinas porque había operado antes de la guerra. Claro. Es muy interesante saber que la Fuerza Aérea Argentina conocía, las tripulaciones de transporte de la Fuerza Aérea Argentina conocían perfectamente Malvinas. ¿Por qué? Desde el año 1971 se llega a un acuerdo con Inglaterra para que Argentina proveyera vuelos semanales a las islas para que los isleños, por llamarlos así, no quiero llamarlos kelper por ahora, los isleños tuvieran comunicación, porque hasta ese momento ellos únicamente dependían de un barco que iba una vez por mes a Montevideo y volvía. No tenían otra forma de salir de la isla. La presencia de Fuerza Aérea a partir del año 71, primero con aviones hidroaviones, los Albatros, porque no había pista. No tenían pista para aviones grandes o aviones medianos. Luego de eso, después de los vuelos con aviones y anfibios, la Fuerza Aérea, o la Argentina, si querés llamarlo mejor, hizo una pista de aluminio en las Islas Malvinas con el propio peculio argentino. O sea, todo para seducir a los kelpers. Siempre la política esta de seducir a los kelpers a cambio de nada. Nada, no nos dio resultado, ¿no es cierto? O sea, y después, yo digo un poco por vergüenza, se habrán dicho los ingleses, bueno, vamos a hacer una pista, hicieron la famosa pista de asfalto, que fue la que utilizamos durante el conflicto. Y que nunca pudieron destruir, aunque hicieron todo lo posible bombardeándola 3 y 4 veces por día. Así es. ¿Cómo fue ese primer vuelo histórico del Hércules el 2 de abril, cuando recuperamos las islas del que vos participaste? También participó Roberto Carabajal, un gran amigo. Fue riesgoso porque la meteorología también conspiró, entre otras cosas. Sí,
No estaba tan fea la meteorología como lo estuvo más adelante a medida que se iba adentrando más el otoño. Pero de todas formas, más que problema meteorológico, teníamos un problema. Nosotros en principio, el 1 de abril, es decir, la noche anterior, nos reunimos las tripulaciones en Palomar, nos dieron todas las instrucciones, desplegamos al sur, en el caso nuestro Comodoro Rivadavia, y teníamos que despegar a medianoche para Malvinas, pero no pudimos hacerlo porque todavía la operación o el operativo Rosario estaba en marcha. No se habían tomado las principales plazas en las Islas Malvinas. Recién pudimos llegar poco después de las 8 de la mañana. ¿Qué pasaba? Nosotros estuvimos orbitando porque tuvieron que sacar toda una serie de obstáculos que había en la pista. Los ingleses habían dejado el aeródromo, se habían ido hacia la ciudad, pero habían dejado toda la pista sembrada de obstáculos, carritos, tractores, etc. Las tropas argentinas sacaron todo eso y recién pudimos aterrizar. ¿Cuál era nuestro temor en esos momentos? Que alguien, un inglés, con un misil portátil estuviera en las inmediaciones y como éramos el primer avión, a lo mejor podía derribarnos. O sea que tuvimos un problema de meteorología relativamente y el mayor problema fue saber que hasta que no tocamos tierra no sabíamos si íbamos a tener problema de algún disparo de misil o de armas livianas, ¿no es cierto?, contra el avión. Por suerte, cuando ya estábamos llegando para aterrizar, pudimos ver en el Faro San Felipe, que vos lo ubicás muy bien, el Faro San Felipe, había soldados argentinos y nos agitaban las banderas argentinas. Después de aterrizar, llegamos a la plataforma, bajó la gente que iba en nuestro primer avión, que era el brigadier Castellanos. El jefe del componente de la Fuerza Aérea en las Malvinas, islas. con su Estado Mayor. Iba el grupo de operaciones especiales para tomar inmediatamente todas las comandos ciudades, de Fuerza Aérea. Los comandos nuestros y la gente de la terminal de carga, porque evidentemente venía toda una serie de aviones detrás nuestros que tenían que aterrizar y empezar a descargar. Es decir, comienzo del puente aéreo. Comienzo del puente aéreo que duró, vos sabés muy bien, hasta, bueno, el 1 de mayo, que después de puente aéreo pasó a ser otra cosa, pero hasta ese momento empezó. No, lo que quería contar es que estando en la plataforma, descargando, etcétera, escuchamos los disparos que venían desde la casa del gobernador. O sea que en esos momentos en que nosotros estábamos en la plataforma ya aterrizados, la Fuerza de Infantería de Marina Argentina, con Giachino, etcétera, estaban tomando la casa del gobernador. Y ahí viene, bueno, una anécdota personal que es cuando yo, conociendo, porque a Malvinas yo ya había ido 3 veces, inclusive en marzo yo había hecho un vuelo a Malvinas. Habíamos ido a Georgia y aterrizamos en Malvinas. Voy a las instalaciones del aeropuerto, de ahí en ese entonces todavía era Port Stanley, y encuentro la bandera principal del aeródromo. Esa bandera principal, después los mecánicos encontraron otra más chica. Esa bandera principal, bueno, yo la tomé como trofeo de guerra, la traje al continente. Hay una foto de ustedes en Malvinas desplegando la bandera esa. Así es. Y esa bandera actualmente está en la Escuela de Aviación Militar, en el Salón de Honor del Cuerpo de Cadetes. ¿Cuál fue la sensación de haber pisado Malvinas, de que estuviera aconteciendo lo que vos presenciaste? Bueno, para mí fue una mezcla de orgullo y de realmente saber que estaba viviendo un momento histórico. No era ningún niño, yo era bastante grande, ya en grado de comodoro, cumplí 46 años durante el conflicto, pero me estaba dando cuenta que estábamos viviendo momentos históricos, sin saber, por supuesto, cómo podría evolucionar la situación a partir de ese momento. El regreso a Comodoro fue también muy emotivo porque cuando aterrizamos en Comodoro, que también aterrizamos el primer avión que volvíamos de Malvinas, nos estaban esperando alborozados toda la gente de mantenimiento y de otras tripulaciones. Ese 2 de abril para nosotros, bueno, la Fuerza Aérea y la aviación de transporte fue la primera que operó. Yo a veces en tren de broma, hablando con los cazadores,
les tomo el pelo y digo, ustedes no hablen mucho, porque el 2 de abril nosotros estábamos operando y ustedes estaban durmiendo en sus camas. Bueno, hay que aclarar que siempre hay una rivalidad Sí. entre los cazadores, los pilotos de combate, y los transporteros, que inclusive se decía que los cazadores miraban de arriba abajo a los transporteros hasta la Guerra de Malvinas, porque lo que ustedes hicieron en la Guerra de Malvinas los equiparó, dicho por los mismos cazadores, Sí. a los pilotos de combate. Sí, lo que decís es verdad. Había una rivalidad, era una sana rivalidad, era en tren de broma muchas veces, pero había una rivalidad que como que nosotros no es que nos tuvieran por menos, pero no éramos de combate, no éramos unidades de combate. Y como decís vos, terminada la guerra, yo personalmente escuché a varios que me lo dijeron directamente que se dieron cuenta, como decís vos, de que los aviones de transporte hicieron tanto o más mérito que los aviones de caza, ¿no? Bueno, a mí me contaba Owen Kripa, que es un piloto de ataque de la Marina, que atacó a la flota solito el 21 de mayo, que cuando un piloto de Hércules le manifestó su admiración por su coraje, le dijo, pero estás loco, el que tiene que ser admirado sos vos, yo tenía armamento, ustedes se lanzaban sin armamento. Estaban totalmente jugados. Ustedes sabían de que eran, digamos, un pichón de tiro al blanco. Sí, lo sabíamos, Nicolás, no te voy a decir que no, pero muchas veces me preguntan si yo tenía miedo o tuve miedo. Yo le digo que había dos clases de miedo, los separo. El primer miedo es cuando estás en el alojamiento esperando que te llamen para hacer un vuelo, ¿no? Vos sentís las mariposas en el estómago, como digo yo, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, te llaman y dice, bueno, el vuelo va a ser de tal forma, tal lugar. A partir de que uno entra al avión y empieza con sus tareas, ese miedo desaparece, que es el miedo, vamos a llamarlo físico. Después yo digo que viene otro miedo, que es el que, si podré cumplir con la misión, porque hay tantos factores, desde el meteorológico, si el avión se porta, si la situación táctica en Malvinas es desfavorable, si estamos haciendo bien las cosas. Es decir, el segundo miedo, a veces, que no es un miedo físico, sino que es un miedo, vamos a llamarlo cerebral, ¿no es cierto? Tenemos que cumplir con la misión. Nosotros, con respecto a varios vuelos, tuvimos que volvernos, porque la situación táctica era desfavorable. Y la verdad que nos daba más bronca eso que a lo mejor sentir un miedo físico. ¿Y había miedo a flaquear? ¿Miedo a no poder cumplir la misión por flaqueza? Bueno, si había, yo personalmente no lo experimenté, no quiero hacerme el gran as de la aviación, pero yo no lo experimenté. Creo que es porque al actuar en tripulación es un equipo que se nutre a sí mismo, ¿no es cierto?, de valor y de cosas. A lo mejor si uno está en ese equipo y uno flaquea, puede ser que todos... Pues, pero las tripulaciones tenían eso. Quiero aclarar también que las tripulaciones de C-130, que eran 14 en total las que volaban, todos los aviones de transporte y los reabastecedores, eran tripulaciones que nos conocíamos muy bien y estábamos muy bien entrenados. Afiatados. Muy bien entrenados en todas las clases de sistemas que tenía el avión. Los mecánicos, especialmente el personal de tierra, los mecánicos de vuelo, el auxiliar de carga, y los pilotos ni hablar, ¿no es cierto? Y en ese sentido supongo que también habrá jugado un gran rol el jefe del escuadrón, ¿no es cierto? Sí, Freddy. El Freddy Cano, realmente, pese a que era un año más moderno que yo, teóricamente, pero todos dependíamos de él, no solamente desde el punto de vista orgánico, sino desde el punto de vista moral. Él hizo, bueno, a lo mejor vos recordarás, el primer vuelo, el primer aterrizaje el 2 de abril. Sí, además él es el que rescató a Pipi Sánchez. Así es, en tren de reabastecimiento en vuelo. O sea, ese es el distintivo del buen jefe. No encarga ninguna misión que no haya cumplido él mismo. Así es. Hay varios ejemplos importantes. Otro que traigo a colación es que nuestro jefe de grupo, que él no integraba tripulación, el Comodoro Martínez en ese entonces. Ballena Martínez. El Ballena con él me une una gran amistad porque somos compañeros desde el Liceo Militar. Así que, bueno. Jorge Martínez se colaba en algunos vuelos. Él se coló en uno de los vuelos para aterrizar en Malvinas en los primeros días de mayo y después se coló en uno de lanzamientos sobre Darwin.
O sea, siendo jefe de transportes de la Fuerza Aérea, no tenía ninguna necesidad de hacerlo. No integraba tripulaciones, pero él quiso hacer... Para mostrar el ejemplo. Para mostrar el ejemplo, sí, creo que lo demostró. Para manifestar solidaridad con ustedes, Exacto. Compartir el peligro, Exacto. sin necesidad. No, y otro Comodoro que había volado el avión anteriormente, Comodoro Ferry, que también se coló en uno de los vuelos locos, esos que hablábamos, estos que fueron tan riesgosos de exploración y reconocimiento. O sea que había ejemplos que había que seguir. ¿De quién fue la formación de esos pilotos? Porque yo lo sentí cuando estaba allí, eran como una raza aparte. ¿Cómo podrías explicar eso? A ver, vamos a remontarnos un poco al año 1968. En el año 1968 se hace la compra de los 3 primeros C-130 y se designan las tripulaciones para ir a hacer todos los cursos necesarios, y recibir los aviones y traerlos. Esa comisión, por llamarlo así, integrada tanto por oficiales y suboficiales, recibió una instrucción por parte de los instructores norteamericanos muy especial. Era la guerra del Vietnam, se estaba desarrollando la guerra del Vietnam. Las tripulaciones que fuimos en ese entonces, estuvimos en un ala, como lo llaman ellos, en un ala que era de reemplazo de unidades. O sea, ahí venía gente de distintas unidades a transformarse, por decirlo así, en pilotos, navegadores, mecánicos, auxiliares de carga, de C-130 para ir a Vietnam. Entonces se vivía un clima muy especial, se vivía un clima de guerra, por llamarlo de alguna forma. O sea que ese clima de guerra nosotros lo sustentamos, lo tomamos, ¿cierto? Una vez que se trajeron los aviones, creo que esa metodología, esa manera de pensar se fueron transmitiendo a las generaciones sucesivas hasta que llegamos a la del 82, que fueron varios años después del 68. Ese puente aéreo que empezó el 2 de abril y que siguió hasta horas antes de la rendición, se ha dicho que inclusive superó el puente aéreo que los norteamericanos hicieron en Berlín. No, yo creo que desde el punto de vista de cantidad de toneladas, entiendo que no, pero recordemos que el puente aéreo de Berlín, Nicolás, fue un puente aéreo con cierta capacidad del enemigo hasta cierto punto. Los rusos no era que iban a bajar un avión norteamericano. Claro, sí. claro. Lo intentarían amedrentar, qué sé yo, pero no se iban a la guerra. No era una situación de guerra. No era una situación de guerra. Y nosotros, en ese sentido, sí había una situación... Fue mucho más complicado entonces que el puente aéreo de Berlín. Claro, por eso. Si comparamos tonelaje, a lo mejor el puente aéreo de Berlín era mucho más mayor nosotros, y duró más tiempo. Pero era otra la situación. Nosotros teníamos que hacerlo con la presencia del enemigo en la zona de combate, como decimos, ¿no? Pues es que nosotros desde tierra los esperábamos con gran ansiedad. Ustedes eran nuestro cordón umbilical con el continente, era el tubo de oxígeno con el continente. Era la única manera de saber que no habíamos sido abandonados cuando aparecieron ustedes. Era un fervor ahí, una excitación en la pista cuando ustedes llegaban. Ustedes eran los héroes nuestros, porque venían como al rescate de la patrulla perdida que estaba en Malvinas. Yo creo que eso se interpretaba muy bien en la Fuerza Aérea Sur, donde estaba, como sabés muy bien, el brigadier Crespo con todo su Estado Mayor. Así como ellos también ordenaban misiones de aviones de combate, ellos estaban conscientes de esto que vos decís, que el arribo de un avión de transporte aterrizando y dejando lo que hacía falta, llevándose heridos, llevando todas las cosas necesarias, y la presencia, como decís, aparece un avión de la nada, ¿no es cierto?, saltando obstáculos, aterrizando, dejando algo, llevando gente, y vuelven y son capaces de llegar a Comodoro Rivadavia, que era nuestra base, sin inconveniente. Porque inclusive yo he estado allí en el control y muchas veces le decían a ustedes no están dadas las condiciones, vuélvanse, y ustedes aterrizaban igual. Hubo una situación así, sí.
En realidad, el último vuelo, el último día, pasó algo así. Medio nos querían echar porque no sé si vos recordarás que se hizo un primer intento de aterrizaje, el piloto no se acomodó bien en la pista, tuvo que dar motor, con lo cual nos acercamos bastante hacia donde se desarrollaba el combate terrestre, y ya para el segundo aterrizaje la torre de control medio nos preguntó, ¿sí, qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Como diciendo, dejen de dar vuelta por ahí. Entonces, bueno, ahí por suerte el piloto se acomodó para el Borcher, ¿no es cierto? Se acomodó para el segundo aterrizaje sin inconveniente. Hubiera estado a lo mejor, desde un punto de vista moral, haberse regresado, pero es lo que te decía, el miedo a no cumplir la misión. Pero también ustedes sentían de que los camaradas los necesitaban, ¿o no? Así es. Eso era importante para nosotros. El hecho de bajar, aunque sea 2 segundos con los motores en marcha y ver, como decíamos, los mutantes que se acercaban. Los mutantes eran, alguien muy cruel le había puesto ese sobrenombre a los soldados argentinos que vivían en condiciones muy terribles, en pozos de zorro inundados, y se alumbraban con unos candiles que hacían con combustible JP1, con aceite, y eso destilaba hollín. Entonces sus caras ennegrecidas, enflaquecidas porque la alimentación era deficiente, alguien muy cruel pero muy certero le había puesto los mutantes. Entonces cuando ustedes aterrizaban, aparecían los mutantes a descargar el avión. A descargar o a preguntarnos, venían y nos preguntaban, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se dice? Que todos estaban sedientos de noticias del continente, pues nosotros veníamos de haber estado a 3 o 4 horas de vuelo del continente, ¿no es cierto? Nos dábamos cuenta, especialmente en ese último vuelo, Nicolás, que vos podés... Sí, ahora vamos a hablar de él en detalle. Podés Pues hablar es un vuelo más que yo, histórico. ¿no es cierto? Estábamos conscientes de que ellos sabían, pues, el combate terrestre se estaba desarrollando a la vista de todos, ¿no? Vos hablaste de Víctor Borchert, que lamentablemente falleció muy joven, el piloto, entre otras misiones, del último vuelo. ¿Cómo era Víctor Borchert? Era un personaje, como digo yo. Pese a que era mucho más joven que yo, él era capitán y yo era comodoro. Pero de primera intención hicimos muy buenas migas. Era un tipo muy expansivo, pues lo conociste, ¿no? Sí, sí. Él enseguida agarraba la palabra y empezaba porque esto y aquello. Es decir, yo en general soy retraído y él era expansivo, así que a mí me gustaba escucharlo hablar porque siempre tenía temas y iba pasando de un tema al otro constantemente. En los vuelos que hicimos, inclusive los vuelos anteriores al conflicto, yo siempre me sentí muy a gusto con él. Además que era un piloto de primera, ¿no es cierto? Muy buen profesional. Muy buen profesional de primera. Todos los pilotos eran muy buenos, todos los pilotos eran muy buenos. Si no, no hubieran hecho lo que hicieron. Vos sabés que cuando abaten al avión de Martel, al Hércules de Martel, y nos enteramos de que estaba haciendo un vuelo loco, había como furia entre los oficiales de la Fuerza Aérea diciendo, ¿cómo pueden mandar a un piloto una misión tan suicida? ¿Qué les pasa? ¿Alguien quería mal a Martel? ¿Alguien codiciaba a su esposa? ¿Cómo lo mandan a una misión suicida? Había mucha bronca en ese momento, no se podía entender que ustedes hicieran misiones tan arriesgadas. No sé si lo que voy a decir condice con lo que pensaban en la Fuerza Aérea Sur. No se tenía conocimiento cierto de dónde estaba la flota, porque claro, la flota se movía, si bien se movía a 10 o 15 nudos, pero se movía, entonces en 10, 15 horas se movía muchas millas náuticas. Entonces siempre el problema era que muchos aviones de combate salían y no encontraban la flota donde se la habían dicho hace 12 horas atrás, porque claro, la flota se... Entonces vino esa necesidad prácticamente imperiosa de saber dónde estaban, más que la flota, por lo menos los barcos principales. Y entonces fue cuando se inventó esta misión, ¿no es cierto?, de los locos. Los vuelos locos. Que algunos dieron resultados, vamos a aclararlo. Lo que pasa es que los ingleses se dieron cuenta de cómo venía el asunto, porque se ve que entre las emisiones y los chequeos radar que hacían deben haberse dado cuenta que era algo que estaba sucediendo con un avión, que no sabrían exactamente cuál era, que andaba a baja altura, subía hacia el recorrido radar, bajaba, entonces en este vuelo maldito del 1 de junio es cuando mandan los famosos Sea Harrier,
con el famoso Nigel Ward, al cual le tengo muy poco afecto. No sé si querés que hablemos un poco. Sí, bueno, él lo que hace es al Hércules, que es un avión desarmado, le tira un misilazo, le pega en el ala, lo deja ya fuera de combate y no se queda con eso. No le da la oportunidad de amerizar. Amerizar que y lo fusila con sus cañones. Se pone atrás y con los cañones lo despedaza. O sea, fue un ensañamiento ilógico y por supuesto indigno de un caballero del aire como supuestamente tiene que ser un piloto. No por nada, cuando termina la guerra, regresan a Inglaterra, a los pocos meses lo retiran a Nigel Ward. Yo he hablado, sí. Él regresa al portaaviones, él había ido con un hombre mucho más moderno, vamos a llamarlo un guardia marina, un alférez. Claro, los dos rinden la misión ante los oficiales de inteligencia y cuando él va contando todo lo que hizo, que le tiró los 2 misiles, que uno falló, el otro le originó el incendio en el plano y que después él se puso atrás y los mismos oficiales ingleses, sin decirle, bueno, usted hizo una poca cosa caballeresca, se ve que habrán pasado todos los testimonios y vuelvo a repetir, cuando él volvió, lo retiraron al poco tiempo. Yo he escuchado a muchos pilotos decir que para ellos Sharky Ward es un asesino HDP. ¿Vos estás de acuerdo con esa definición? Totalmente de acuerdo. Yo sé que hay gente argentina que se cartea, tiene mucho contacto con Nigel Ward, ¿no es cierto? Pero yo no lo perdono. Sacrificó 7 personas sin ninguna posibilidad. Podía haber... Pues el avión estaba, como decíamos recién, vos decías recién, estaba fuera de combate, tenía un incendio en un plano terrible, podía haber amerizado, bueno, a las balsas, y los mismos ingleses los podrían haber rescatado. Sí, igualmente quizás también perecerían, pero sin ese ensañamiento hubieran tenido la oportunidad de intentar salvarse. Por supuesto. Sí, no, Nigel Ward a mí no me lo nombres porque la verdad es que le tengo muy poco cariño. Bueno, es uno de los ejemplos, digamos, de actitudes que no son compatibles con la caballerosidad que en general, vos estarías de acuerdo, caracterizó la guerra, que fue una guerra con bastantes códigos. Sí, hubo códigos por parte nuestra y también en cierta forma por parte de los ingleses. Los mismos ingleses, yo he leído un libro, no recuerdo en estos momentos, en que ellos mismos concuerdan que fue una guerra caballeresca, ¿no? Porque se cumplieron, por decirlo así, en general los códigos no escritos de la guerra, porque si ven ahí la Convención de Ginebra y una serie de cosas, hay códigos que no están escritos. Se cumplieron prácticamente casi todos. Nosotros rescatábamos a sus pilotos derribados, ellos rescataban a nuestros pilotos derribados, con las excepciones del caso. Hubo códigos caballerescos. Así es. Estamos con el comodoro Roberto Mela, navegador del primero y último vuelo del Hércules en la Guerra de Malvinas. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos charlando con él. 93.9. La puerta del tiempo. Le pone sonido a tus emociones. Y se iluminan tus recuerdos. Con la conducción de Alfredo Lepera. Sábados. 22 horas. Todos los miércoles, Campo y Economía ofrece un análisis de la actualidad con enfoque agropecuario, con la conducción de Carlos Curchi González y la participación de Daniel Mastro Pascua. Campo y Economía, los miércoles de 16 a 17. Carlos Curchi González, Daniel Mastro Pascua. El análisis de la actualidad con enfoque agropecuario. Miércoles 16 a 17. Campo y Economía. Modo Avión, un espacio para desenchufarnos del vértigo político que invita a poner la lupa sobre otras cuestiones claves de la sociedad que merecen atención. Modo Avión. En la noche de los miércoles, Modo Avión. A las 22 horas.
93.9. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Bueno, seguimos en este programa que tiene de invitado ilustre a mi amigo el comodoro Roberto Mela, con quien tuve el honor y el terror de compartir el último vuelo que salió de Malvinas. La cosa fue así, desde mi visión personal. Yo, cuando me entero justamente por gente de Fuerza Aérea de que el general Menéndez había decidido rendirse la mañana siguiente, nosotros no queríamos con mi camarógrafo Alfredo Lamela ni entregar los equipos, ni perder las filmaciones, ni rendirnos, ni ver la rendición, no queríamos nada de eso. Entonces yo le pido a Menéndez que me deje a mí subirme al buque Hospital Irizar, que estaba anclado en Puerto Argentino. Y Menéndez, por supuesto, me niega ese permiso como me negaba todo lo que yo le pedía. Entonces nos deprimimos mucho, pero nos resignamos a caer prisioneros junto con todo el resto. Cuando en determinado momento llega un suboficial radarista, Antonio Casani, amigo mío, me hice amigo en las islas con él, un gran tipo, un tipazo, y me dice, mirá, aterrizó, no lo esperábamos, un avión de la Fuerza Aérea, trae un cañón de refuerzo de 155 milímetros, ¿quieren subirse? Yo conferencié con mi camarógrafo me dijo, sí, nos subimos. Entonces, el oficial que yo tenía como censor del ejército me dice, mirá, Nicolás, vos no podés llevarle mi valija a mi mujer en Buenos Aires porque voy a perder todo. Caemos prisioneros, pierdo la valija. Y yo le digo, mira, yo se la entrego a tu mujer, pero vos cargámela al avión, porque yo estaba cargado de objetos nuestros, equipos, etcétera, no me daba el cuero para llevar encima una valija. Bueno, ¿cómo sería la situación en el aeropuerto? Que no se animó a llevar la valija, se la entregó a los ingleses nomás. Porque cuando nosotros llegamos al aeropuerto ya estaban las bengalas inglesas iluminándolo. Y estaban los cañones ingleses arreglando la pista. Arreglando en la jerga militar significa apuntando para pegarle a la pista. Y había Harriers, o sea, patrullas aéreas de combate de Harriers. Y en ese ambiente ustedes aterrizaron. Sí. Yo te cuento un poco cómo fue el vuelo. El vuelo nosotros salimos de Comodoro Rivadavia, poco después de las 3 de la tarde. Ya había habido intentos anteriores. Había aterrizado un avión a la mañana, llevando elementos, no sé exactamente. A nosotros nos hacen salir con el pasajero VIP. El pasajero VIP era el cañón de 155, ¿no? Claro. El monstruo ese que pesa varias toneladas. Que costó mucho sacarlo, se quedó enganchado. Hubo problemas, pero bueno, finalmente ya voy a contar cómo lo sacaron, medio de prepo. Salimos de Comodoro Rivadavia e hicimos un vuelo, vamos a llamarlo normal, hasta Río Grande, dando posiciones, qué sé yo, para que la gente que nos espiaban, porque evidentemente nos espiaban visualmente y electrónicamente. ¿Chilenos? Por supuesto. Además de esto no es ningún misterio, ya el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Chilena, Matei, lo dijo. Lo admitió, que ellos le daban información electrónica y visual a los ingleses. Bueno, llegados a Río Grande desde Comodoro Rivadavia, hacemos todo como para aterrizar. Es más, se sacó tren, todo como... Y cuando se estaba por tocar la pista, mete tren, todo, rumbo oeste, para buscar ya una línea de navegación que teníamos previsto para entrar por el sur de las islas. ¿Eso fue para despistar? Es para despistar, tal cual para despistar, para que los espías, por llamarlos así, creyeran que habíamos aterrizado. Tomamos rumbo oeste, se hizo de noche, porque ya en esta época, viste, allá se hace de noche temprano, se hizo de noche y ahí ya tuvimos el vuelo nocturno. El vuelo había problema meteorológico porque estaba, vos recordás, una noche bastante fea, caía agua-nieve, sí. No podíamos, por supuesto no podíamos usar ningún equipo con emisión, así que fue una navegación, por suerte salió bien, los pilotos se esmeraron mucho, no podíamos volar a más de 10 metros sobre el agua porque si no corríamos peligro de ser identificados. Y llegamos a través de esta curva de navegación a un punto situado al este de Puerto Argentino
desde donde teóricamente teníamos que estar a una hora determinada con una ventanita de 2 o 3 minutos para que la artillería antiaérea propia supiera que éramos nosotros. Y no les tiraron. No nos tiraron. Llegamos bien, sin inconveniente, a la hora determinada, y cuando ya ponemos el rumbo para la pista, ahí nos sorprendió el dantesco espectáculo que se veía de todo el combate terrestre. No podíamos creer lo que se estaba viviendo ahí, ¿no es cierto? Era un balcón privilegiado para nosotros ahí desde la cabina ver ese tremendo combate de nuestras tropas patriotas contra el enemigo. Creo que eso fue lo que también al piloto, que era Borchier, lo distrajo en un momento determinado y no pudo concentrarse en el primer intento de aterrizaje. No nos olvidemos que la pista tenía 2 problemas. Primero, que no estaba balizada, no tenía luces. No, salían con linternas. Así es, ponían 2 bochones. Bochones son unas cosas redondas con petróleo que bueno, dan una cierta... Y después en la cabecera se ponía alguien del GOE con una pistola láser como para decir, bueno, acá empieza. Aparte de lo que habías dicho vos, que desde el 1 de mayo la pista estaba a la mitad inutilizada. Bueno, Borchier no se pudo acomodar bien para ese primer aterrizaje, dio motor. Dar motor significa, bueno, poner todos los motores a pleno, dar otra vuelta, y ahí fue donde nos acercamos más hacia el combate terrestre, ¿no es cierto? Y ahí sí apreciamos realmente todo lo que estaba sucediendo. Dimos una vuelta, ahí es cuando la torre en medio nos pregunta, ¿qué van a hacer? Como diciendo, y sin contestarle nada, Borchier va y aterriza. Ahí vino la segunda parte de la odisea. Una vez aterrizado, bárbaro, bueno, había que bajar el cañón. El cañón de 155 es un cañón muy grande, con unas ruedas muy altas y bastante ancho. Si me permitís, hago la acotación de que nosotros teníamos unos cuantos cañones de esos, pero ningún general ni ningún almirante pensó en llevarlos a las islas en abril, porque pensaban que no iba a haber guerra. Entonces después, ¿quién tuvo que sacar las castañas del fuego? La Fuerza Aérea, llevando de a uno esos cañones inmensos que los generales y almirantes no habían llevado en su momento, como deberían haberlo hecho, en barcos, con tiempo y en forma. Y algo peor, el cañón que llevamos nosotros con tanto esfuerzo quedó en la pista, no pudo ser llevado. No llegó a entrar en combate porque ya horas más tarde Menéndez se rendía. Pero, de todas formas, volvemos al tema del miedo a no cumplir la misión. La misión queríamos cumplirla, así supiéramos que a lo mejor el cañón no lo iba a hacer. Bueno, aterrizados, con los motores en marcha, hay que sacar el cañón. ¿Qué pasó? El cañón dejaba muy poco espacio entre las partes de la cabina de carga. Y en el traqueteo de querer sacarlo, unos tiraban para allá, otros tiraban para acá, se trabó contra las puertas, contra las partes de las paredes. El asunto es que en ese momento la torre nos indica, corten los motores, abandonen el avión, porque viene una PAC inglesa. Eso lo tenés que haber vivido vos. Sí, una patrulla de Harriers. Así que ahí cortamos los motores, el cañón quedó ahí, bueno... Colgado, después ya te voy a decir cómo lo sacaron, y salimos corriendo a los costados de la pista, que yo recuerdo que estaba todo embarrada la pista, había restos de las famosas belugas, nos embarramos todos, recuerdo perfectamente, estaba muy frío. Nosotros estábamos con el traje antiexposición, pero el traje antiexposición, debo suponer que debe ser muy útil en el agua fría, pero ahí yo estaba más... No calentaba. Bueno, ahí nos pusimos al costado de la pista, por supuesto ahí veíamos todo el combate terrestre que se estaba desarrollando, y aparece el Comodoro Mendiberri, que vos lo conocés muy bien. Sí, gran tipo, comodoro de inteligencia Fuerza Aérea. Compañero mío de promoción. Y entonces él nos dice, cuando vean las bengalas, porque tiraban bengalas, no sé si eran de inglesas o argentinas, no se muevan, dice, porque puede haber algún intento de tirar. Después de la guerra yo me enteré que, lo que decías también vos anteriormente, que los artilleros ingleses se dieron cuenta que algo estaba sucediendo en el aeropuerto
y el, vamos a llamarlo el jefe de las baterías inglesas, ordenó poner la máxima altura o máxima distancia que pudieran tirar para ver si podían llegar a la pista. Pero no sé qué pasó, que no pudieron hacerlo. Vuelvo a repetir, estábamos a los costados de la pista, estuvimos 45 minutos, que me acuerdo conferenciamos con Borcher, ¿qué hacemos? Entonces llegamos a la conclusión que el avión estaba en servicio. No podíamos quedarnos a rendirnos y a rendir un avión y a rendirnos. ¿Ustedes sabían que la rendición significaba perder el avión, caer prisioneros? Venían todas las desgracias juntas. No querían eso. Por supuesto. Entonces, en un momento determinado, mientras estábamos hablando de esas cosas, que como tomando la decisión de que nos volvíamos de alguna forma, nos dicen, la PAC inglesa había venido, pero se había mantenido muy alto porque tenía un gran respeto por la artillería antiaérea. Sí, la patrulla aérea de combate inglesa. Exacto. La PAC entonces se va, y entonces en la torre nos dice, váyanse ahora, porque seguramente van a mandar otra PAC. Así que salimos corriendo. En ese entonces había gente que había tratando de sacar el cañón nuevamente. ¿Qué pasó? Vino un unimós de ejército con alguien que no sé si era un oficial o un suboficial o un soldado, muy aguerrido, enganchó el cañón. Y lo arrancó. Entró con el unimós, agarró el cañón y lo sacó. Así que nos dejó liberados del problema de la carga, porque si no teníamos que cerrar la rampa y volver con el cañón. Ahí nos subimos como 100 Sí. que queríamos evacuarnos, pero hubo una alerta roja y hubo que salir prácticamente disparados del avión. ¿Te acordás? Esa fue la alerta roja que nos hicieron cortar los motores, etc. Vamos al avión, habían sacado el cañón con el tema del unimoje arrastrándolo. Pusimos, ahí vinieron ustedes los que... Que ya no éramos 100, sino como 60. Había mermado la Unos cantidad. 40 prefirieron caer prisioneros antes de subirse a ese vuelo y no los culpo. Y subimos al avión, pusimos en tiempo récord los 4 motores en marcha, dimos vuelta al avión porque había que despegar para el lado del este, porque el oeste, como te digo, estaba bastante conflictivo. Y despegamos. Debemos haber pasado en medio de la flota, porque se me ocurre que volando a 10 metros le debemos haber dado un buen susto a los ingleses. Y ahí viene la anécdota que creo que vos la conocés, que en un momento determinado alguien dice, ¿vieron el misil? Sí, mucha gente dice que vieron como un fogonazo. Claro, yo no vi nada, ¿no? Yo estaba ocupado En con lo otras tuyo. cosas. Y uno de los mecánicos, ¿vieron el misil? ¿Qué misil? ¿Qué misil? No, un misil, qué sé yo. O fue mentira, o fue verdad, o fue a lo mejor una ilusión, o fue una bengala, porque las bengalas, nosotros cuando las veíamos a las bengalas del combate terrestre, por ahí daban una sensación de que estaban como moviéndose, porque había una sensación como que se movían hacia uno. O bien el capitán Borcher esquivó el misil, o lo esquivó el ángel de la guarda de todos nosotros, porque se esperaba el misil. De hecho, cuando se prenden las luces, después de volar 2 horas a oscuras, yo veo un suboficial de la Fuerza Aérea, Ponce de apellido, frente a mí con la 9 milímetros en la mano, y le digo, loco, ¿a quién querés matar? ¿Qué te pasa? No, es que si entramos misilazo yo me pego un tiro primero, yo no quiero morir ahogado. O sea, esperábamos el misil. Sí. Es decir, esto queda un poco como anécdota para que algún día, no sé si algún inglés dirá así, le tiramos un misil desde la fragata tanto, ¿no? Bueno, la fragata que estaba justo ahí apostada frente a Puerto Argentino fue la que un poco después abate el avión del capitán Casado. En la misma fragata. O sea, así como abatió a Casado, podía habernos pegado a nosotros. Pero por supuesto. La verdad que, volvimos... Yo creo que ni siquiera 10 metros sobre el mar, íbamos más bajo todavía. Muy bien, Borcher en ese sentido tenía muy bien al avión. Ahora, ¿cómo pudimos salir? Porque yo estuve hablando en aquella época, después de volver de Malvinas, y hace poco en la Feria del Libro me lo volví a encontrar al mayor Silva, que supuestamente el radar era el pulmón de defensa de Puerto Argentino y era el que guiaba a ustedes, a los pilotos, para entrar, salir, combatir, etcétera. Y supuestamente él nos sacó en ese vuelo. Pero Silva me dice, yo no los saqué, porque era imposible sacarlos. No sé cómo salieron ustedes. Claro, porque había barcos por todos lados. Barcos, PAC. Sí. Es decir, un poco lo que decías vos hace un rato. Alguien de arriba, sea quien sea... Dijo, mejor, hoy no. Hoy no, será otro día.
Bueno, y después viene lo que vos sabés muy bien. Tuvimos que volar prácticamente 2 horas sorteando la isla por el este, hasta que llegamos a un lugar donde ya sabíamos positivamente que las PAC inglesas por su autonomía y alcance no podían llegar, y ahí tomamos altura ya para Comodoro Rivadavia. Y ahí se prendieron las luces. Ahí se prendieron las luces. Un estallido de júbilo. Y ahí empezó a tomar mate, qué sé yo, y alguien dice, no me acuerdo, uno de los auxiliares de carga, viene a la cabina y dice, señor, dice, atrás está el periodista Casanseu, qué sé yo, y dice si puede venir a tomar una foto, a charlar. Bueno, que venga. Y ahí apareciste vos, que nosotros no teníamos la menor idea que estabas en la cabina, ¿no es cierto? Claro, sí, bueno, tuve la suerte de tomar esas fotos históricas de ese último vuelo. Son históricas esas fotos. Yo las muestro algunas veces en mis exposiciones, especialmente la que me gusta mucho es la que se ve en la cabina con bueno, vamos a repetir la palabra mutante, esas caras así, claro. No, y caras que reflejan la tensión, porque esas 2 horas que volamos a oscuras a ras del agua, yo me recé todos los Padres Nuestros que caben en 2 horas, y fue una tensión terrible. Cuando se prenden las luces, mi camarógrafo me dice, vos sabés que me desmayé durante el vuelo. Y años más tarde, cuando él se enferma de cáncer, le hacen todo un estudio completo y le encuentran un microinfarto. Lo tuvo en ese vuelo, porque fue un vuelo para el infarto, totalmente. Claro, es que... había vómitos en el suelo de la tensión nerviosa, había gente que había vomitado. Me imagino. Es que el que va de pasajero es el que más sufre, porque el que va de tripulante en su función está ocupado, ¿cierto? El piloto, por supuesto, ni hablar, los navegadores también. En cambio, el pobre pasajero, que está pensando, como decís vos, ¿dónde viene el misilazo o dónde...? Ahí es donde viene el problema de que te sentís mal, ¿no? Vos sabés que hay un agente del Servicio de Inteligencia del Ejército que me ha tomado inquina por él o por sus superiores, que dice que yo me rajé de Puerto Argentino. Ahora, ¿qué era más peligroso, subirse a ese avión o quedarse en el hotel de Puerto Argentino? Bueno, ¿quién era que decía que prefería, no sé si había, pero uno de ejército, que los vuelos esos se envejecían 10 años. 2 años. Terrado, el comando Carlos Terrado me dijo, ese vuelo me envejeció 2 años cuando él cruzó. Bueno, está la anécdota cuando va Rico en la chancha, cruza con su compañía de comandos y sube y ve el agua sobre el limpiaparabrisas quitando la espuma del mar. Le dice, hijo de puta, esto no es un avión, esto es una lancha. Así volaban ustedes, con un riesgo enorme, porque un desvío de ¿cuánto? De centímetros podría llegar a hundirlos. Pero por supuesto, es decir, yo estoy casi seguro que en ese último vuelo hemos pasado rasantes sobre fragatas, cruceros, etcétera. Lo que pasa es que no tuvieron tiempo de reacción, porque habremos pasado, te imaginas, íbamos a más de 150 kilómetros por hora con los aviones y con los motores a pleno. Así que no tuvieron tiempo de reacción. O sea que estoy seguro que hemos pasado arriba de ellos. Es muy interesante. Bueno, de hecho, vos te acordás que la noche del 13 al 14 de junio, cuando esto pasó, después nos reuníamos todos los años festejando nuestro nuevo cumpleaños. Habíamos nacido de nuevo, ¿no? Una buena costumbre que creo que se repite este año. No sé, después de un paréntesis, el soldado Falcón, que estuvo sentado al lado mío en ese vuelo, un helicópterista que lo evacuaban en ese momento, me dijo que este año quieren reunirse de nuevo, el 14, los que nacieron de nuevo hace 30 y pico de años, hace 35 años. Yo en mi Facebook, en la edad, tengo 102 años, un poco de coquetería, un poco de juego. No, es muy fácil sacar la cuenta de qué edad tengo, pero bueno, yo puse 102 años y me dice una amiga muy querida, me dice, no, vos tenés que poner 35, porque vos naciste esa noche. Esa noche. Sí, todos volvimos a nacer. Sí, cuando aterrizamos en Comodoro, me acuerdo, hubo gente que besaba el suelo, no sé si vos viste, hubo gente que besaba el suelo. Sí. Sí. Una experiencia que uno por suerte la puede contar. Sí, no como la tripulación de Martel, lamentablemente que
Y bueno, se jugó como se jugó también la tripulación del Learjet, que estaba haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Los Learjet, los del Escuadrón Fénix, hacían ese mismo trabajo. Hacían un trabajo que era así, engañar a los radares ingleses. Hacían Pincharles el radar, dicen ustedes en su jerga. penetraban donde sabían que ya estaba el lóbulo radar los ingleses, unas millas, y volvían. Y bueno, tuvieron la mala suerte que no me acuerdo qué fragata estaba, y le mandó el misilazo a De la Colina y Falconier. Así que... ¿Vos sentís que todo esto fue reconocido debidamente, aunque sea por la Fuerza Aérea, o todavía hay bolsones de desconocimiento de lo que ustedes hicieron? Hay algunos bolsones, pero yo te diría que desde hace algunos años, la Fuerza Aérea nos convoca, por decirnos así, a los veteranos, a todos los que estuvimos, para diversas ceremonias, etcétera. Hubo una primera época en donde... Se olvidaron de ustedes. Sí, hubo... es más, por ejemplo, cuando se dieron las primeras condecoraciones de valor en combate, etcétera, fue por una iniciativa de un senador. No fue una iniciativa de la Fuerza Aérea. Qué terrible que la propia Fuerza Aérea no se hubiera ocupado. Claro, porque en ese momento la Fuerza Aérea decía, nosotros cumplimos con nuestro deber y no nos vamos a autocondecorar. Había algo de razón. Pero quien decía eso había combatido, porque esa es la cuestión. Yo creo que había envidia de los que no combatieron hacia los que combatieron. Bueno, en todas las armas. Yo creo que debe haber en todos lados este tema. ¿No? Además es muy humano, es muy siniestro, pero es un sentimiento muy humano la envidia. Claro, el caso de la Fuerza Aérea, yo te diría que el gran porcentaje, 80, 90% de la Fuerza Aérea de alguna forma estuvo en el conflicto, porque ya sea en Malvinas o volando en la zona de combate, o haciendo todos los vuelos y tomando todas las bases que necesitaban, o sea... Claro, pero los que no combatieron eran los jefazos, que son los que dan las condecoraciones. Así es. Pero bueno, a veces el reconocimiento es el más importante, el propio, ¿no? No, desde ya, poder dormir tranquilo de noche, pero es injusto para con el país, porque el país necesita conocer lo que ustedes hicieron para tener ejemplos, para tener arquetipos, para tener en quién inspirarse. Y si no se conoce lo que hicieron, ¿cómo se van a inspirar en ustedes? Pero nos llaman, Nicolás, nos llaman. Tenemos, nos llaman de colegio. El día jueves pasado fuimos a San Miguel, la 7ª Brigada, juntamente con la Intendencia de San Miguel, organizó una exposición y estuvo Aguirre Fajet por parte de los M5 Dagger. Estuvo el Comodoro Vergara, helicópterista, a lo mejor vos lo ubicás. Sí, por supuesto, el que rescató a Daguero. Exacto. Y después estuve yo por la parte de transporte. Otra historia extraordinaria. El único oficial que no se rindió en la batalla de Darwin, Daguero, con 2 soldados, Morales y Coronel, hacen un escape digno de una película, buscados por los comandos ingleses, por los helicópteros ingleses. Viene justamente este oficial de Vergara y los encuentra escondidos en la nieve, entiendo. Claro, no, ellos hacían un pozo así muy superficial, se acostaban en él, tendían sus mantas sobre sí mismos y caía la nieve y los iba tapando, y de esa manera pasaban el día hasta que después de noche seguían caminando. Nosotros con Carlos Longoni hicimos una canción dedicada a ellos, y cuando se la mandé al brigadier Crespo, el jefe de la Fuerza Aérea Sur, me dijo: no sabía, qué linda canción. ¿Cómo el jefe no sabía? Por eso digo del ocultamiento. Pero hablando de canciones, nosotros hicimos una canción que es un homenaje a ustedes, los tripulantes de la gloriosa Chancha. Aquí va, con Carlos Longoni. Acechan los Harriers, arrecian los vientos, la pista es escombro y fangal. Quebrando el cerrojo, a puro arrojo, la Chancha aterriza igual. No porta blindaje, no tiene armamento, ninguno se puede eyectar. Y sin escolta, volando muy lento, la Chancha nos va a rescatar. ¿Qué es? Es un Hércules. ¿Qué es? Tal como lo ves, él se ganó
soles, burlándose del cerco inglés. ¿Qué es? Es un Hércules. ¿Qué ves? A los requetes bravos que ves a vez, lo vuelan con intrepidez. Es ángel nodriza y se adelanta a darle su savia al halcón. Va a su encuentro y lo amamanta, salvando piloto y avión. En vuelos locos hace de señuelo, le pincha a la Navy el radar. Atrae a los Harriers a un falso duelo, ayudándonos a atacar. ¿Qué es? Es un Hércules. ¿Qué es? Tal como lo ves, él se ganó muchos goles, burlándose del cerco inglés. ¿Qué es? Es un Hércules. ¿Qué ves? A los requetes bravos que ves a vez, lo vuelan con intrepidez. Rastrea a los blancos para nuestro bando, indica a dónde golpear. Aunque entrañe morir estallando sobre un gélido mar, la chancha es capaz, bajo fuego dantesco, de traernos un cañón y de evacuar por su cuenta y riesgo la enseña hecha jirón. ¿Qué es? Es un Hércules. ¿Qué es? Tal como lo ves, él se ganó muchos soles, burlándose del cerco inglés. ¿Qué es? Es un Hércules. ¿Qué ves? A los requetes bravos que ves a vez, lo vuelan con intrepidez. Bueno, estamos con el Comodoro Mela hablando de la insuficiencia del reconocimiento argentino, pero tenés algo muy breve para contarnos del reconocimiento extranjero, del inglés. Exactamente. Vamos a ver qué pensaban de nuestro escuadrón los ingleses. Un coronel, que es el vicedirector de Estudio Estratégico de Londres, dice: lo que nos produjo una enorme conmoción fue saber que los argentinos habían aterrizado con sus Hércules hasta el último día del conflicto. Secretario de Marina de Estados Unidos, en un informe, dice: aviones de transporte argentinos fueron capaces de aterrizar en Stanley hasta la misma noche anterior a la rendición. Comodoro Roberto Mela, querido amigo, muchas gracias por haber estado aquí. Al contrario. Y Gracias. nosotros nos reencontraremos con nuestros oyentes, Dios mediante, el próximo lunes a las 16. Les habló Nicolás Casanseu. Hasta entonces. Radio Palermo.